Bienvenidos a un nuevo programa de El Ojo Austral, Geopolítica del Sur, por Bernal TV. Bueno, en esta ocasión tenemos un programa especial dedicado al Día de Malvinas, de las soberanías, por la cercanía de la efeméride, el próximo 2 de abril, como siempre. Y en esta ocasión vamos a, como les decía, un programa especial centrado en dos entrevistas con el capitán, en primer lugar con el capitán Eugenio Fachin, a cargo de Ariel Hartlich. El capitán Fachin tuvo un protagonismo central, decisivo, en aquellos días, en particular en el rescate de los supervivientes del Ara Belgrano, el barco argentino bombardeado, torpedeado por un submarino británico. En segundo lugar, en la entrevista de nuestra compañera Natalia Medina con Pepe Valdés, una figura caracterizada, muy reconocida en el ambiente de los veteranos de guerra en zona sur, en particular en Quilmes, donde es dirigente del Centro de Veteranos. Y con Pepe Valdés, Natalia charló acerca de sus reflexiones, el análisis, la situación de la cuestión Malvinas en la actualidad. Nuestra compañera Tamara Culetón nos aporta un valioso material poético para ilustrar de una visión, de un sentimiento fuertemente patriótico y nacionalista esta efeméride. Que lo disfruten. Hoy, ya con vistas al 2 de abril, estamos aquí en el Ojo Austral con el capitán de navío, veterano de la Guerra de Malvinas, Eugenio Fachin, que también es doctor en Ciencias Políticas, magíster en Metodología de la Investigación y tiene un posgrado en Administración de Empresas. Entre sus tareas, labores, además de haber estado en nuestras islas defendiendo nuestra soberanía, también Eugenio es un historiador antártico, pero además participó de múltiples campañas y acciones en Atlántico Sur y Antártida, y hasta llegó por 2 años a comandar nuestro rompehielos, Almirante Irizar. Eugenio, buenas tardes. Y en esta fecha tan sentida para todos y todas las argentinas y argentinos, queríamos contar con tu palabra y tus reflexiones sobre tu participación durante la gesta de Malvinas. Hola Ariel, buenas tardes y buenas tardes a todos los que siguen este tan concurrido programa. Nosotros zarpamos para Malvinas sin saber que íbamos a Malvinas. El secreto que se guardó en tal circunstancia fue realmente muy estricto. Nos enteramos prácticamente a la altura de Puerto Deseado, cuando el comandante nos reúne a los oficiales, y nosotros hicimos los propios con nuestro personal. Vale decir en este momento que los buques son grandes equipos y todo conforma una máquina de combate, digamos. Los equipos son muy importantes, hay por supuesto liderazgos que deben ser respetados y la necesidad de un trabajo permanente, lo repito, en equipo para que todo salga bien. Yo estaba en el destructor Bullard, un viejo buque de la Segunda Guerra Mundial que había participado en la Segunda Guerra Mundial, en Corea, en Vietnam, en la crisis de los misiles, en la crisis del Mediterráneo, en la guerra árabe-israelí, rescatando ciudadanos americanos. Se llamaba Boris the Second, Boris II. Así que ese buque además fue el que recogió al primer lanzamiento de un ser vivo por Estados Unidos, que fue un mono, y lo rescató. Digamos, disculpá, pero mi corazón de historiador me hace contarte esto, porque cuando comencé a investigar para escribir sobre la historia del buque, me pareció apasionante, incluso el detalle de que se llamaba
destructor Bouchard. Hipólito Bouchard era un francés que fue granadero a caballo, fue el que le quitó la bandera al español en la batalla de San Lorenzo, y después volvió a su vida de marino, porque él era marino, y gracias a él onduló una semana la bandera argentina en California, en Monterrey, y la hago corta, participó también con San Martín nuevamente para la conquista de Perú, ya desde Chile. Además fue al mando de la Argentina, fue el primer buque, la primera partida de las Provincias Unidas en ese momento que circunvala la tierra, ¿no? O sea, que dan la vuelta al mundo. Así es, y hay una anécdota que lo pinta. Estamos hablando de 1817, ¿no? ¿Y cuál es la anécdota que lo pinta? Llegan a una isla cercana a Sudáfrica y había un buque francés, esclavista, a su origen, un buque francés esclavista, y él los hizo desistir y liberó a los esclavos. Digamos, ese era el espíritu que reinaba en el Río de la Plata en ese momento. Digamos, era la libertad. Y además, otra pequeña anécdota para volver al 2 de abril, es que logra con el rey Kamehameha de Hawái el reconocimiento de nuestra independencia. Es el primer reconocimiento. Eso es bastante discutido en historia, pero... Sí, pues el acta fue cuando le decomisan, la flota británica le decomisa la embarcación argentina, saquea todo lo que había allí, entre esos desaparece el acta, ¿no? Eso fue Cochrane en Chile. En Santiago de Chile. Cochrane en Santiago de Chile, así es. Sí. Y él tenía una carta patente porque él no era un pirata, era un corsario. La diferencia es significativa. Un corsario es alguien que lucha en nombre del gobierno y que, bueno, la riqueza que obtiene la reparte entre el gobierno y él mismo. Te propongo, Eugenio, quedar para un próximo programa y recuperar la música. Entonces, como les decía, el 2 de abril nosotros nos enteramos prácticamente fines de marzo que estábamos en esa gesta. La verdad que se generó un sentimiento tan increíblemente patriótico a bordo del buque, tan increíblemente deseoso de cumplir ese mandato, que es muy difícil que yo te lo pueda contar. Digamos, hay que vivirlo. No hay victoria política o victoria de ningún tipo que se compare con esa, porque tiene que ver con la Argentina toda, ¿sí? Tiene que ver con ese espíritu que nuestros maestros nos fueron haciendo conocer y generándonos en nosotros esa situación. El 2 de abril había dos grupos de tarea, uno que era el que iba a hacer efectivamente el desembarco, y nosotros, junto con el destructor Piedrabuena, nosotros teníamos que cuidar el norte de las islas y evitar el pasaje de ningún buque hacia la zona. Cualquier interferencia, incluso enfrentarnos a buques de guerra de cualquier nacionalidad que quisieran participar en la contienda, digamos. Es decir, nosotros teníamos una función de combate. Entre las cosas que se nos pasó es que un buque pesquero de origen ruso intentaba ingresar a Puerto Argentino, y lo intentó varias veces pese a nuestras advertencias, hasta que en un momento, pese a que el tiempo estaba muy feo, tuvimos que desembarcar un gomón. Estamos hablando del año 82, era muy precario todo. La dotación de desembarco, compuesta por un guardiamarina en el primer año y unos suboficiales que se habían adiestrado para eso, pero no eran ni infantes de marina, ni buzos tácticos, nada, era personal de nuestra dotación. Nuestra dotación estaba compuesto por un cocinero, alguien de control de averías, digamos, eran personas cuyas especialidades no tenían nada que ver con el combate liso y llano, porque el buque es un arma. Nosotros somos soldados, pero somos soldados técnicos que operamos ciertos sistemas que llevan al buque en su totalidad a ser un arma. Y entonces, bueno, tuvimos que desembarcar, ir a hablar con el capitán y decirle: mire, por razón de que usted no tiene necesidad de conocer,
esta es la Armada de la República Argentina, le está prohibido seguir adelante, en caso contrario será hundido, usted y toda su carga. Que para los pesqueros es más importante que la vida. Te lo digo porque, conociendo el espíritu de los pescadores, es más importante una red que una mano y esas cosas, pero bueno, son unos personajes maravillosos los pescadores, que tuve la oportunidad de conocer en el 2013 cuando fuimos con un buque del INIDEP a Georgias a hacer un relevamiento por la Camelar. La Camelar es una convención para la conservación de recursos vivos marítimos antárticos. Pero sigamos con el 2 de abril. Y nosotros nos enterábamos, ya estamos en el 2 de abril, digamos, nos enteramos del desembarco, de la situación del fallecimiento de Giaquino. Teníamos a bordo el jefe de máquinas, que era compañero de Giaquino, y eso nos llevó, además de que en la Armada somos muy pocos y los que estamos embarcados de alguna manera nos conocemos, Giaquino era infante y además puso comando anfibio, una persona con un liderazgo natural increíble, un soldado de aquellos que son para honrar, además una bestia enorme que medía casi 2 metros y que estaba absolutamente adiestrado, era paracaidista, había hecho el curso de comando en el ejército y lo había hecho también en Panamá, así que era un personaje increíble y muy querible. Y bueno, el jefe de máquinas era una persona que, además de compañero de promoción, era llegado. Él había estado viviendo en cercanías, en las bases, etcétera. Así que eso nos produjo una gran tristeza. Y además había muerto también un cabo Urbina, un cabo enfermero, y un colega que era un año más moderno que yo, que había sido gravemente herido, que zafó y hoy está casado con una sueca y es embajadora de Noruega, en Cuba. Y bueno, nos enterábamos por mensaje, que los mensajes militares tienen 4 palabras, 5, 10, 15, pero no son un techado de literatura, digamos, no es una cosa que vos lo lees y te enterás hasta del último chisme de situación. Las palabras, cada palabra equivalen a 20 o 30 de una escritura normal española, pero nosotros las entendemos. Y bueno, y nos alegró haber reconquistado las islas, nos entristecieron algunos hechos. La orden era muy clara, no tiene que haber bajas británicas de ninguna manera. Esa era la orden que dio el Comando Superior y se tomaron las islas incruentamente, no hubo una sola baja. Se cumplió con creces, hubo desembarco de personas antes del 2 de abril, de profesionales obviamente, de buzos tácticos y de comandos anfibios para marcar la playa, digamos, la operación de desembarco fue perfecta, fue una operación 10 puntos militarmente y además se cumplió con el cometido de reconquistar las islas. Algunos tienen dudas sobre la palabra de reconquistarlas, ¿sí? Pero bueno, se tomaron las islas en forma absolutamente incruenta, se cumplió el objetivo, se cuidó de una forma increíble a la población, de una forma increíble, cada cosa que se incautó se pagó con creces, digamos, de haberlos ellos vendido en forma voluntaria, no hubieran obtenido jamás ni la mitad de ese precio. Así que nosotros fuimos con un plan muy claro y muy preciso. Y que se cumplió. Y ese plan se cumplió. Te propongo en la próxima audición continuar con este relato tan importante y hacerlo en un segundo bloque. Bueno, con muchísimo gusto. Bueno, seguimos en el Ojo Austral con nuestra entrevista con Eugenio Faquín, veterano de la Guerra de Malvinas, en ese momento teniente en el buque Buchard, que era escolta, cumplió funciones de escolta del crucero General Belgrano.
Queríamos, sí, conocer tu experiencia, tus vivencias, Eugenio, durante aquellas jornadas tan fatídicas para nuestra patria. Muchísimas gracias, Ariel. Bueno, como vos dijiste, yo era teniente de fragata y mi función era oficial de guardia en la central de informaciones de combate, que es el lugar, el alma del buque, el alma bélico del buque, porque se manejan las armas submarinas, los torpedos, las cargas de profundidad, se manejan los misiles, se manejan los cañones, no directamente, sino que se dan órdenes para que los equipos que operan esas armas las lancen o disparen. Después del 2 de abril nosotros conformamos un grupo de tareas, el 79.3, con el crucero General Belgrano, y estaba compuesta por el crucero General Belgrano, el destructor Piedrabuena, el destructor Bullard y un petrolero. Y el petrolero era porque nosotros teníamos una autonomía de 4 días, entonces teníamos que reabastecernos cada 4 días. El 1 de mayo nos ordenan ir en búsqueda de la flota británica y batirnos en combate con ellos. Vale en este momento decir que los 3 buques de combate eran de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el crucero se llamaba Fénix y en la Segunda Guerra Mundial perdió la proa con un torpedo y tuvo que ir marcha atrás a que le hicieran la proa nueva hasta California. Así que el crucero tenía sus años y tenía muchos sistemas degradados, al igual que nosotros. El 1 de mayo comienzan los bombardeos británicos también sobre las islas, ¿no? En Puerto Argentino. Sí, nosotros fuimos a buscarlos porque lamentablemente era una operación de pinzas que se frustró porque no hubo viento en el Atlántico Sur, cosa que no pasa jamás, y los aviones nuestros no pudieron despegar porque íbamos a atacar directamente la flota para evitar que continuara el desgaste sobre las islas de bombardeos y bombardeos y bombardeos, contra los cuales no podíamos hacer nada porque nuestras armas eran armas obsoletas y ellos contaban con la tecnología de punta de ese momento, digamos. Ellos contaban con tecnología de los 80 y nosotros con tecnología de los 40. Esa era bueno, cuando nosotros, de hecho, cuando íbamos a medianoche, cuando recibimos esa orden, sabíamos que era muy difícil que regresáramos. Todos. Nos enfrentábamos a buques que nos detectaban a la doble de la distancia que los detectábamos nosotros, que podían lanzar armas al doble de la distancia que podíamos lanzar nosotros. Nosotros íbamos a hacerle frente, pero con pocas esperanzas, ¿sí? Entonces, en esa situación, izamos la bandera de guerra que se guarda en un cofre, es una bandera de seda con hilo de oro, cantamos el himno, hicimos una salva de 21 disparos de pistola 11-25 y fuimos cada uno a cubrir el crucero de guerra intentando detectarnos. El problema del viento hizo que la operación se frustrara y nos ordenan el 2 de mayo a regresar. Regresamos y en el regreso se dispone de que nosotros estemos entre la isla y el crucero para defender de ataques aéreos, y el destructor Piedrabuena a proa para defenderlo de la incursión de un submarino. La cuestión es que el submarino también era un submarino muy moderno que nos llevaba como mínimo, navegando en inmersión, 12 nudos de nuestra velocidad, es decir, tenía 12 nudos más que nuestra velocidad. Entonces el submarino se daba el lujo de circunnavegarnos y seguirnos, hasta que Margaret Thatcher da la orden, hundan el crucero, y el submarino se dispone a dispararnos y nos dispara. Tiene una solución facilísima del tiro, porque saca el periscopio lo saca a 4 o 5 millas al sur del crucero. Estos datos que te doy son más o menos porque no hay precisiones al respecto, pero bueno, esa es la distancia. Nosotros nos encontrábamos 4 millas más al norte, 8.000 yardas, más o menos 8 kilómetros al norte, porque nos teníamos que interponer y detectar a los aviones y dispararle nosotros, que íbamos a ser el primer blanco de los aviones. Esa era la idea.
y entonces ellos, el buque lanza torpedos de corrida recta, son torpedos que son de una tecnología baja, pero que tienen una enorme capacidad de pólvora y de munición. Entonces, lanza 3 torpedos, uno le pega en la popa, que los deja sin propulsión y sin electricidad porque afecta a la sala de máquina, etcétera. Otro le pega en la proa que la arranca, y el tercer torpedo sigue y explota debajo nuestro, generándonos una entrada de agua, y que algunos restos del buque se metan en los condensadores de baja presión. No te voy a relatar técnicamente porque es aburrido y no tiene nada que ver. La cuestión es que no nos permitía navegar a menos de 5 nudos porque el flujo de agua que pasaba era muy bajo y si no se apagaban las máquinas. La cuestión es que tocamos combate y nos abrimos teóricamente todos. Nosotros pensábamos que habíamos sido los únicos afectados porque el crucero perdió comunicaciones, y en Piedrabuena no entendía nada. Le dijimos que habíamos sido atacados y que nos había explotado un torpedo. Nos abrimos en abanico a máxima velocidad y después de un tiempo nos dimos cuenta que había algún problema con el crucero porque no lo veíamos, pero además se venía la noche, había niebla y no podíamos ver. Y entonces no sabíamos a ciencia cierta qué le pasaba al crucero. La idea era que todos nos abramos en abanico para evitar que el submarino tuviera fácil la captura de los 3 buques. Bueno, regresamos, no encontrábamos las balsas, regresamos prácticamente el día siguiente, no encontrábamos las balsas hasta que las encontramos gracias a un avión Neptune que excedió su límite de búsqueda, y cuando aterrizó se le pararon los motores por falta de combustible. Es decir, que ese capitán del avión con esa tripulación arriesgaron su vida por encontrar las balsas para poder encontrar a los náufragos. Encontramos los náufragos, nosotros rescatamos un poco menos de 45 porque no podíamos parar máquinas, tiramos nuestro bote de goma para rescatar de las balsas y navegando con el bote de goma subían una escala real. Bueno, así fue. Llegamos a Ushuaia con los náufragos, el Piedrabuena, nosotros y el Aviso. De ahí hicimos unas reparaciones, tiramos nuestras balsas que no eran como las del crucero, eran balsas más viejas, y de todas las balsas que tiramos, de 4 balsas se infló por la mitad una, las otras no se inflaron, así que si a nosotros nos pasaba algo, tampoco nos íbamos a salvar por las balsas, así que tuvimos que esperar que nos cambiaran unas balsas, nos pusieron unas balsas y zarpamos a custodiar Río Grande. Vos me decís, ¿y por qué a custodiar Río Grande? No sé, pero creo que la inteligencia naval argentina tenía un dato que aún no sabemos, de que la base de Río Grande, de donde partían los superestandar, que eran en realidad los aviones más peligrosos porque tenían los misiles Exocet, y que unos días después del crucero Belgrano hunden a Sheffield, gemelo de nuestro Santísima Trinidad y Hércules, y antes había hundido al Atlantic Conveyor, que llevaba toda la logística de la guerra de ellos. Así que les hundimos con el Atlantic Conveyor helicópteros, repuestos, munición, armas, les hundimos la logística, y la guerra, la verdad que se gana con la logística, no solo con las armas. La logística gana las guerras. Bueno, la cuestión es que nos hacen zafar y vigilar, y hicimos algunas patrullas, y estando fondeados el 16 de mayo a la tarde, ya oscurecía muy temprano, yo hacía de guardia de 4 a 8 y el operador me dice: señor, venga a ver esto que tengo duda. Miro y eran evidentemente 3 botes, porque nuestros radares eran viejos, pero tenían la bondad de no generarte los blancos sintetizados, sino que era el crudo. Y nosotros habíamos visto infinidad de veces en los ejercicios que hacíamos de incursiones, los botes de goma, lo único que se veía era un punto muy intenso, que era el motor metálico, y una V corta, que era la estela de agua que dejaban los botes. Se veía un punto y una V corta, en realidad como una V corta con el centro muy... toco combate,
llamo al comandante y le digo que tenemos 3 botes, se alistan las armas, se empieza a cobrar cadena porque estábamos fondeados para zarpar y perseguirlos, porque esos botes habían salido de algún lado y ese algún lado era un submarino. Nosotros, las investigaciones que tenemos hechas históricas nos dicen que es el submarino Onyx. Un submarino... Esto ya era frente a las costas de Tierra del Fuego. Sí, era una incursión. La idea de esa incursión, ¿cuál era? Era ir, destruir los aviones y asesinar a los pilotos. Y si se podía, a los mecánicos también. ¿Por qué? Porque nos desmantelaba la máxima preocupación de Sandy Woodward, que era el superestandar con el Exocet a bordo. Exocet que los franceses no nos habían habilitado, pero los técnicos argentinos lograron conectarlos y así hundimos y dejamos heridos, infinidad de buques y lo más importante de esto es que le generamos una ansiedad increíble de saber que el superestandar que volaba a ras del agua se levantaba, hacía una medición, lanzaba el misil y el misil solo se encargaba de hacer todo lo demás. El radar de control tiro, que es un radar mucho más preciso que el radar que usábamos nosotros, toma los blancos. Y la única batería principal de buque que hace fuego efectivo en la guerra de Malvinas es la del destructor Bullard. Se hace fuego con 3 cañones. En la primera salva, cuando caen los piques al agua, que cayeron encima de los botes, no les pegaron, pero a los botes de casualidad, adoptan una actitud inteligente. Inteligente significa que es está en mano del hombre, no inteligente porque son vivos, sino adoptan una actitud inteligente y se abren en abanico. Lo mismo que habíamos hecho nosotros con el ataque del submarino, nos abrimos en abanico para dificultar el tiro. Hacen una segunda salva y después ya los perdemos de vista. Incursiona, hay una niebla totalmente cerrada, el aire húmedo y caliente del norte, con viento norte sobre el agua helada que estaba, genera una niebla espesísima. Empezamos a navegar y a buscarlos y de pronto los reflectores intensísimos que eran utilizados en la Segunda Guerra para iluminar los aviones, no tenían nada que ver con tecnología, pero nos sirvieron. Con los reflectores vieron algo y los operadores de ametralladoras ametrallaron ese algo que vieron y era una bandada de abutardas. Así que imagínate, lamentablemente matamos unas aves, pero eso da cuenta de la ansiedad, de lo afinados que estábamos para el combate. Y además lo bien que hacíamos. Nos fondeamos y al otro día nos hacen ir un poco más hacia el norte, fondear pero cambiar de fondeadero. Y otra vez digo que la inteligencia naval tenía algún dato. Nuevamente la guardia de 4 a 8, detectamos nosotros no teníamos siempre prendidos los radares porque era decirle a los ingleses dónde estábamos. Entonces teníamos lo que se llamaba un plan de misiones. En ese plan de misiones nos tocaba emitir con el radar DECA, que era el radar de navegación, y no con el SPC-10, que era el radar que yo había utilizado antes para detectar los botes. El radar DECA era un radar de navegación y nos servía para verificar cómo estábamos posicionados, si habíamos tenido alguna alteración en nuestro fondeadero, que es seguridad náutica pura, y ahí detectamos una aeronave que venía navegando del este hacia el oeste. Le pedimos al Piedrabuena, porque nosotros no nos podíamos comunicar con Río Grande, a ver si ellos tenían alguna aeronave en vuelo, porque no le podíamos disparar a alguien que fuera amigo, pero no respondía nada, no respondía las emisiones de radio con la frecuencia que estaba prevista, y empezamos a hacer seguimiento, nuevamente combate, pero el helicóptero se posa al norte de Estancia Zara, que no estaba muy cerca, sobre la ruta 3, pero no estaba al norte de Río Grande. Se posa, lo perdemos, ahí comienzan las acciones de los infantes de marina de Río Grande, ¿sí? Las acciones de búsqueda de ese helicóptero que se había posado. Si un helicóptero se posa es porque baja un grupo comando, no se posa para recoger margaritas. ¿Sí? En guerra es eso, se posa para dejar armas o municiones o para bajar un grupo comando, no hay otra actividad o logística. Bueno, a los pocos minutos
vuelve a elevarse y vemos que lo pierdo en el radar mío, lo pierdo porque además es muy difícil con un radar. Ahí ya aprendimos todos los radares, ya no teníamos solamente el radar de navegación, pero es muy difícil ver una aeronave que vuela a muy baja altura sobre tierra, porque la tierra genera un eco muy grande en el radar y te empasta la pantalla. Es un término que usábamos a bordo, pero te deja toda la pantalla verde por la vegetación. Ese helicóptero termina incendiado en aguas claras, en Chile, al sur de Punta Arenas. Después de bajar los comandos cerca de la frontera con Argentina. ¿Y los comandos esos se ubicaron, no? Los comandos esos nunca cruzaron la frontera. Los helicópteristas terminan rescatados por los chilenos, que después mandan una máquina vial, después lo habían incendiado totalmente, una máquina vial a taparlo. Son llevados a Chile, están en una casa segura, y los comandos tenían la orden de cruzar la frontera e intentar ese golpe de mano. La operación total se llamaba Operación Mikado, y que constaba de otra cosa, porque además ese grupo comando era para señalizar la pista a un avión Hércules que venía con vehículos y con grupos comandos mucho más numerosos, ¿sí? Que iba a hacer un aterrizaje de emergencia, digamos, un aterrizaje forzado, un aterrizaje violento, para dejar los comandos y entonces destruir los aviones, matarles, etc. Y esa operación había sido practicada en Inglaterra. Ese avión vino al Atlántico Sur, tuvo una serie de reabastecimientos en vuelo, etc. Vino al Atlántico Sur y esos comandos los arrojó en las aguas, que fueron rescatados por un buque logístico, y después participaron en acciones de combate en las islas. Esa operación no se pudo llevar a cabo porque el grupo formado por el Piedrabuena y el destructor Bullard hicieron fracasar los dos intentos de toma, uno con el helicóptero, que los detectamos, y la otra con los botes. Muchas gracias, Eugenio, y bueno, esperamos volver a contar con tu participación en nuestras próximas audiciones del Ojo Austral. Bueno, importante, mucho gusto, Ariel, tu aporte para recuperar nuestra historia. Muchas gracias, y recordemos este 2 de abril a todos aquellos que quedaron no solo allá en el continente, sino los que murieron después acá. Hasta un próximo encuentro, Eugenio. Gracias, Ariel. Jorge se despertaba entre la tempestad del fuego, con esa tos de cañoneo que no se le iba nunca, y antes del desayuno se afeitaba en un pedazo de espejo que latía. Esa mañana besó a sus hijos, a su mujer, besó como el sueño profundo y suave, besó de una manera imperdonable y dulce. Más tarde, en el baño de un bar, sacó un revólver y disparó, justo en el lugar donde se apostaba la tristeza. El Ojo Austral, Geopolítica del Sur. Nos encontramos en la ciudad de Quilmes visitando el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, en vísperas del Día de Veterano y Caídos de Malvinas. Acá estamos con José Pepe Valdés. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Nos gustaría conocer más sobre vos, qué nos podés contar acerca de este centro, qué datos importantes nos podrías compartir en el día de hoy. Básicamente, bueno, mi historia con Malvinas empieza con el servicio militar obligatorio que estaba por aquellas épocas, donde me tocó, a través de un sorteo que se hacía por la Lotería Nacional, me tocó fuerza del Ejército Argentino, es decir, las Fuerzas Armadas que nosotros teníamos que... Para los que no conocen o que Sí. son más jovencitos, ¿qué sería como un sorteo? ¿Cómo era ese sorteo?
El sorteo se hacía, es decir, había una ley que a los 18 años los ciudadanos varones teníamos que cumplir un año o un año y medio, en algunos casos 2 años, al servicio de las Fuerzas Armadas. Esto era algo obligatorio, algo que ninguno se podía rehusar. Y bueno, en esos años, al llegar a los 18 años, tomaban los 3 últimos números de tu documento, que en mi caso son los 341, y se hacía un sorteo en la Lotería Nacional, donde se relacionaban esos 3 números con un número de sorteo. Y ese número de sorteo, que era del 0 al 999, marcaba a qué fuerza ibas a estar destinado vos. Y cuando los ciudadanos, eran más de los que necesitaban en la fuerza, había números, por lo general eran números bajos, del 0 al 100 o al 200 o al 300, quedaban exceptuados del servicio militar porque había más cantidad de gente que del lugar a donde teníamos que ir. En el año 81, que donde se hizo el sorteo de mi clase, yo saqué el número 340 y bueno, y ahí me determinó que yo iba al ejército. En ese año los números inferiores a 300 se salvaron por número bajo, es decir, se salvaron porque no tenían destino a donde ir. A través de ese sorteo, bueno, se determinaba que iba al ejército. El 10 de febrero de 1982 ingreso en las Fuerzas Armadas, ingreso como conscripto, soldado conscripto en el ejército argentino, en Campo de Mayo, en lo que era la escuela de ingenieros. Y bueno, el 11 de abril, 60 días después, estoy ya pisando suelo de Malvinas. Y bueno, ahí empieza toda una historia mía de lo que pasó en la guerra. Nosotros llegamos el 11 de abril y fuimos una de las últimas compañías que volvimos al continente porque estuvimos retenidos como prisioneros de guerra, donde por el trabajo que hicimos nosotros específicamente en Malvinas, el trabajo del ingeniero de combate es todo lo relacionado con explosivos y ahora con armas químicas, porque bueno, las armas se van modernizando, ahora hacen el trabajo de armas químicas. En ese momento era el trabajo de explosivos y el trabajo que hicimos nosotros fue el despliegue de los campos minados en Malvinas. Armamos todos los campos minados que estuvieron en las defensas de Malvinas, las armamos nosotros. Plantamos entre 30.000 y 40.000 minas antipersonales y antitanques en el sur de Malvinas. Y específicamente por eso después fuimos retenidos como prisioneros para determinar la ubicación de los explosivos que colocamos, y en una primera instancia nos habían obligado a hacer el levantamiento de esos explosivos, que bueno, era bastante peligroso. Tuvimos 3 accidentes bastante importantes, y bueno, que después uno de esos accidentes, que fue el último, que el cabo primero Catay, que es el último soldado herido en Malvinas en la guerra de 1982, el 29 de junio, 15 días después de finalizados los combates, pisa una mina y pierde la pierna hasta la altura de la rodilla. La Cruz Roja se entera de eso por el accidente, por el grado también de lesión que era, porque una lesión muy grande con muchísima pérdida de sangre. Y bueno, la Cruz Roja hace una queja y bueno, ahí se suspenden las tareas de desminado y ahí después, unos días después, ya podemos volver al continente porque ya nos liberan. Claro. Yo lo que te quería consultar es cómo te relacionaste con el centro. Sí, la verdad es que nosotros cuando terminó la guerra y el 14 de lo que fue el 14 de junio y nos rendimos, y la verdad es que pensábamos que se había terminado todo. Nosotros teníamos esa ilusión de que se había terminado todo y que nosotros volvíamos a nuestros hogares y iba a volver a ser todo como antes. La verdad es que nos equivocamos muchísimo porque no terminó todo. A nosotros la guerra nos había atravesado a todos y cada uno de nosotros de distintas formas. Nos había
por sobre todas las cosas nos había cambiado, es decir, nosotros habíamos cambiado como personas, ¿no? Después de atravesar esa experiencia habíamos cambiado y la verdad que cuando volvimos nos sentíamos un poquito fuera de lugar. Por la mirada del otro, que era que nosotros, la verdad que lo primero que pasó en la sociedad, y esto fue impulsado por la misma dictadura militar, se tendió a invisibilizarnos, a que nosotros no existiéramos, a que no estuviéramos, que nuestro país no tenía veteranos de guerra, había pasado por una situación de una guerra y no tenía veteranos de guerra, no tenías combatientes, no existíamos. Y encima todos muy jóvenes. Y encima sí, todos muy jovencitos, 18, 19, 20 años. Y empezamos a sentir esa cuestión que te decía de no encajar, de no pertenecer, de que las cosas eran distintas, de que nosotros pensábamos distinto. Y bueno, creo que con las primeras convocatorias que hacíamos nosotros, autoconvocatorias, es decir, muchos de nosotros, cuando volvimos al continente, cuando terminó la guerra, entramos a trabajar en empresas, reparticiones del Estado, en empresas que eran del Estado. Y bueno, y ahí fue como que nos empezamos a reencontrar. Por ahí no éramos conocidos del mismo batallón o del mismo regimiento, pero éramos excombatientes y ahí nos empezamos a relacionar entre nosotros, por una necesidad que teníamos de hablar de la guerra, de estar en contacto entre nosotros. Empezamos a formar nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones, hay organizaciones que empezaron ya en el mismo año 1983. Esta organización específicamente, la de Quilmes, la del Centro Veterano de Guerra de Quilmes, si bien está conformada en forma legal a partir del año 92, tiene 10 años para atrás de haber participado en el distrito, de haber generado por lo menos puestos de trabajo para algunos de los combatientes quilmeños, ¿no? Porque en un primer momento había casi 100 compañeros trabajando en el municipio de Quilmes. Y bueno, y así de a poquito, con esta cuestión que te digo, de que nosotros necesitábamos relacionarnos, esta cuestión de no encajar, sentíamos que cuando nos reuníamos con nuestros pares, con nuestros iguales, ahí sí encajábamos, ahí sí hablábamos de las cosas cosas en común, a pesar de que por ahí, te vuelvo a repetir, por ahí no éramos del mismo regimiento, no tuvimos una misma trinchera, pero compartimos lo que fue la guerra en general y sabíamos de las cosas que hablábamos y nos escuchábamos, y ahí empezamos, bueno, a ver la problemática que tenían muchos de nuestros compañeros. En estos primeros años también hubo una política muy clara de desmalvinizar, de sacar de los medios, principalmente de los medios gráficos y medios televisivos, todo lo que sea la cuestión Malvinas, el regreso nuestro, las pérdidas que hubo, y la verdad que a nosotros nos dolía mucho ese silencio. Y bueno, así nos empezamos a organizar, y ante ese silencio nosotros, siendo muy jovencitos, abrazamos la causa Malvinas. La causa Malvinas para nosotros tiene tres mandamientos fundamentales, que son los que abrazamos en aquellos primeros años, ¿no? El primero es homenajear a nuestros compañeros caídos. El segundo era generar políticas y actividades que lleven a un homenaje a nuestros compañeros realmente. Y el tercero es que no íbamos a claudicar y no nos íbamos a rendir y no íbamos a dejar de insistir de que las islas vuelvan a ser parte de nuestra soberanía. Es decir, nosotros a partir de 1982, que terminó la guerra, empezamos con otra guerra, que es la recuperación de nuestro territorio, pero a través de la concientización de la sociedad y bueno, generar leyes, generar determinadas acciones que lleven a que el gobierno que nos representa
en el mundo reclame la soberanía de las islas, porque tenemos muchísimos argumentos como para decir que las Islas Malvinas son argentinas, y creemos que en algún momento, a través del diálogo y a través del acuerdo, las Islas Malvinas tienen que volver a ser parte de nuestra soberanía. Y siempre creemos que el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros 632 compañeros caídos en la guerra es la recuperación definitiva de nuestro territorio. Y bueno, con esos, digamos, 3 mandamientos empezamos a reunirnos, a generar nuestras instituciones, a poner el nombre de un caído en una calle, a ponerle a una plaza Islas Malvinas, bueno, todas estas cosas que hemos hecho a lo largo de estos casi 40 años. Y bueno, y acá en Quilmes en los últimos años, gracias a Dios, hemos crecido mucho, pero también en base a la organización y a la participación de los compañeros, y bueno, y a la apertura también que pretendemos, ¿no? Tener una apertura hacia la sociedad, porque siempre fuimos cerraditos, digamos. Yo siempre digo así a los compañeros, somos cerraditos, no hablamos con nadie, y son cosas que nosotros tenemos que transmitirlas. Y bueno, la base de esta organización y de todas las organizaciones de veteranos que hay en el país, básicamente pasa por eso, por rescatar la memoria de nuestros compañeros y insistir en todas, digamos, las gestiones políticas que hay, que nos tocan, que nos gobiernan, insistir de que se reclamen las Islas Malvinas, porque bueno, también con el tiempo, es decir, aprendimos mucho sobre el territorio, sobre lo que es el territorio de las Islas Malvinas, el territorio marítimo, y la verdad que creemos que en las riquezas de toda esa extensión de territorio está un poquito la llave del futuro de nuestra sociedad. El Ojo Austral presenta la segunda parte de la nota con Pepe Valdés en el Centro de Veteranos de Quilmes. También me contabas fuera de aire que estaban pensando organizar un museo. Sí. ¿Nos podrías adelantar de qué se va a tratar? ¿Cómo es que lo están organizando? Una cosa que nosotros estamos viendo en los últimos tiempos es de dejar un legado, dejar algo para las generaciones futuras. Y acá en el distrito, acá en Quilmes, hace 2 años empezamos con esta idea de tener un museo propio, un Museo Malvinas de Quilmes, donde específicamente nosotros lo apuntamos a que este no sea un museo de la guerra, sino que sea un museo de los quilmeños que fueron a la guerra, porque cada uno de los objetos que tenemos en este museo, es decir, tiene una historia detrás, cada uno de los objetos que tenemos acá exhibidos en el museo es algo que un veterano de Malvinas lo trajo de la guerra, lo tenía en su casa guardado, lo tenía como un tesorito por ahí adentro de un baúl o adentro de un cajón, y lo sacaba y lo veía cada 2 años o cada 1 año. La idea fue que ese tesorito venga a parar acá al centro, que ese tesorito tenga una historia, porque cada elemento tiene su historia. Y bueno, y con eso intentamos dejarle un legado a las generaciones futuras. Y últimamente estamos trabajando en el desarrollo del guión del museo, que bueno, que es muy importante porque es el mensaje que nosotros le queremos dar, así que estamos en ese proceso, estamos en el proceso de terminar el guión, y a lo largo de lo que es el año 2021 aplicar ese guión a lo que es el edificio, a lo que es el salón del museo, y convertir este salón realmente en lo que es el museo, y con un mensaje claro, que es el mensaje que le queremos dejar los veteranos de Quilmes. Buenísimo, bueno, esperamos ansiosos entonces a poder hacer una visita ya cuando esté el museo, así lo podamos compartir en el programa. Sí, de hecho el museo está funcionando con los elementos que tenemos, y hoy el guión lo estamos planteando un poquito nosotros, en forma verbal lo estamos expresando, es decir, nosotros vamos llevando... Van practicando mientras. Claro, vamos comentando, y básicamente es el guión que queremos transmitir, es decir, tengan ese guión y que transmitan cuando nosotros no estemos, hagan la transmisión de toda la información que nosotros hoy le estamos volcando a los alumnos.
Eso está espectacular. También a mí me llegó el video que habían hecho en contexto de pandemia para hacer la realización en las escuelas de la promesa a la bandera. Sí. La verdad que es un gran trabajo. Sí, eso es bueno, tenemos algunas cositas lindas acá en el distrito, como tenemos el museo, también hemos trabajado muchísimos en las escuelas. Van a ser 13 años que tenemos de recorrer las escuelas y una de las cosas que hacemos es, en realidad nos lo planteamos nosotros, fue cuando empezamos la promesa a la bandera era algo como un trámite que había que hacer en las escuelas, donde se había perdido la importancia del momento, es decir, en muchas sociedades del mundo y en la nuestra en particular, el momento en que uno se compromete con la bandera es un momento importante para el ciudadano. Es decir, nosotros tenemos como sociedad en el 4.º año del colegio primario, los niños hacen la promesa a la bandera, con un protocolo que es estándar, digamos, que se lee en todo el país, que es el protocolo de promesa a la bandera, donde se hace un reconocimiento a nuestros próceres, pero también se hace un reconocimiento a toda la sociedad, porque es decir, necesitamos buenos maestros, necesitamos buenos policías, necesitamos buenos jueces, buenos políticos, y bueno, hay todo un compromiso con la sociedad, que era todo quedaba como un acto gris en las escuelas, donde yo por lo menos me acuerdo, nosotros ya tenemos unos cuantos años más, para nosotros era un acto donde venía toda la familia, se separaba todo, nos daban una medallita, nos daban un diploma, y se hacía todo como un festejo. Eso nosotros lo notamos que empezaba a ser como un trámite, le daban una fotocopia en blanco y negro a los chicos en unas escuelas, la medallita ya no se da más, y el acto se fue desvirtuando. Entonces nosotros vemos que la promesa a la bandera que se hace en el 4.º año de la primaria es el único, es el primero y en muchos casos el único contacto que tiene el ciudadano al tomar un compromiso con la bandera de su país, ¿no? Si vos te haces policía o bombero o integrante de alguna fuerza armada, por ahí tenés un juramento a la bandera que se hace cuando terminás tu periodo de preparación. Pero un ciudadano común, es decir, que no se hizo policía, que no se hizo bombero, el único contacto que tiene de compromiso con su pabellón es en el 4.º año de la primaria, y es al que nosotros le quisimos dar un poquito más de énfasis, un poquito más de color. Nosotros hacemos unos diplomas, que fue lo primero que se nos ocurrió, hacer unos diplomas lindos, grandes, que también tuvieron mucha recepción, porque bueno, tiene el logo del centro, estaban las Islas Malvinas, y muchos papás afuera lo encuadran al living directamente. Y va al living, porque queda como un cuadrito, como un recuerdo lindo. Intervenimos nosotros a los alumnos del 4.º año, y donde no hablamos de Malvinas, si bien hablamos decir, no hablamos de la guerra, pero sí directamente hablamos de Malvinas, porque para la promesa de la bandera, por ahí hacemos un recorrido por nuestra historia que nosotros consideramos y que nuestros orígenes son antiimperialistas, porque nacimos antiimperialistas, nacimos para pelear a un imperio que nos estaba convirtiendo en un reino, y cuando nos liberamos no elegimos ser el reino de La Plata, sino que elegimos ser una república, y todo el contenido que tiene eso, ¿no? de libertad, de igualdad, de nuestra Constitución, que es tan abierta, que permite que cualquier ciudadano del mundo venga a vivir a nuestras tierras, y sobre todas las cosas hacer un recorrido por todo lo que hizo San Martín, Belgrano, todas estas cosas que se hicieron por la bandera, y llevar ese mensaje a los alumnos, que la verdad que lo toman muy bien, porque por ahí nosotros no somos profesores de historia, pero le contamos la historia vivida, ¿no? Y por ahí con algunos matices que no lo cuenta
el profe que lo ven todos los días. Y con nuestra presencia también llevamos nuestros abanderados, llevamos nuestra bandera de ceremonia y por ahí la verdad que a nosotros nos da mucho orgullo porque hay un protocolo de promesa a la bandera que es que la máxima autoridad presente en la institución es la que habla de este protocolo antes del sí prometo de los niños. Y donde los directivos muchas veces no dejan la lectura del protocolo, no la permiten hacer a nosotros, a un excombatiente. Y cosa que a nosotros nos da muchísimo honor. Y en vez de prometer con la bandera del mástil de la escuela, prometen la bandera con el pabellón del centro, con la bandera de actos del Centro de Veteranos de Guerra de Quilmes. Y la verdad que eso para nosotros nos da un orgullo muy grande. Es algo que fundamentamos y tenemos escuelas donde ya es algo que nosotros tenemos que estar sí o sí, como la 65 de la IAPI, tenemos escuelas también en Solano, en los eucaliptos, bueno, andamos por todos lados y la verdad que también estamos propiciando, estamos insistiendo ante las distintas gestiones gestiones municipales, ¿no? que nos gobiernan acá en el distrito, de que se le tiene que dar brillo, se le tiene que dar un espacio a este acto de promesa a la bandera un poquito más del que lo tiene, porque la verdad que consideramos como que está muy chato. Pero bueno, esforzándonos de a poquito vamos haciendo, hemos conseguido que se hagan promesas a la bandera centrales o que en alguna escuela se junten 8 o 10 cursos y que se junten 400 pibes para hacer una promesa a la bandera, fuera de la escuela, que los vino a buscar un micro a la puerta de la escuela y los llevó al lugar y los trajo. Y bueno, la verdad que estamos insistiendo con eso y estamos orgullosos porque conseguimos objetivos que los pibes canten el himno, que los pibes respeten el momento de izado de la bandera. Y la verdad que los resultados que conseguimos nos satisfacen mucho y seguimos insistiendo en esta cuestión, ¿no? Sí, eso es muy importante poner en valor la promesa a la bandera y Sí. más viniendo de personas, ¿no? que la han defendido con honor. Así Sí. que bueno, muchísimas gracias, No, por Pepe, favor. por todas No, por tus favor. palabras y por todas estas enseñanzas que nos dejaste hoy. No, por favor, gracias a todos. Podemos llegar a suponer que no hay tiempo ni distancia que derrote a la memoria. ¿O acaso hemos regresado, hemos salido del infierno? ¿O acaso el amor anduvo haciendo el odio para que nazca esta ternura de añorar a lo monstruoso? Porque están crepitando sombras en el crepúsculo de la salamandra, fantasmas de humo que nos nombran, llamas que nos llaman, hasta que una mano nos toca el hombro y nos rescata y nos hace darnos cuenta que el café está frío y afuera llueve y la gente va y viene como si nada.